Bueno, hoy quería traeros este making of para que sepáis todo el proceso que sigo a la hora de crear las partituras y animaros a que lo hagáis vosotros con las vuestras propias, ¿no? Lo primero que siempre hago es buscar una simple búsqueda en Google de la partitura de lo que quiero hacer en Minecraft. Entonces, hoy vamos a hacer la marcha imperial de Star Wars. La buscamos y si no nos salen opciones muy interesantes, siempre le podéis añadir flauta y ya con eso os van a salir partituras más adecuadas para adaptar a Minecraft. Siempre tenemos que revisar que la distancia entre la nota más aguda y la más grave, la que está más arriba y más abajo en el pentagrama, no sea muy grande. Lamentablemente en este caso sí que lo son, pero bueno, vamos a adaptarlo para poder hacerlo, ¿no? Una vez que tengo esta imagen, pues ahora, bueno, yo lo monto en Photoshop, pero vosotros esto lo podréis hacer hasta en una hoja de papel, que no hay problema. Yo me vengo aquí para que luego lo podáis descargar y vamos a ir colocando los golpes y los delay en los repetidores que le corresponden a cada una de las notas. Lo que voy a hacer para adaptarla es bajar la nota un tono, es decir, que en lugar, pues si empezamos aquí con un si, pues en lugar de hacer un si voy a hacer un sol, porque es que si no, no nos cabe la numeración. Así que si para el sol tengo que darle 15 golpes, en lugar de 15 le resto 2, 13. Y con eso ya, pues con esa referencia podemos ir haciendo todas las demás. Luego, por ejemplo, para la negra, pues tenemos que poner un delay de 3, para las corcheas 2, 1. Esto es un poco írselo sabiendo y si no, revisar el primer vídeo en el que os explico cómo usar los bloques musicales y cómo los utilizo yo. Voy a poner a cámara rápida ya esto y mientras lo vais viendo cómo lo voy haciendo. Pero bueno, como tiene también la parte de que tengo que ir colocando para que luego os quede bien la partitura, pues bueno, es un trabajo un poquito tedioso y que me lleva bastante tiempo. Pero bueno, a vosotros puede que no os lleve tanto si simplemente cogéis la partitura y lo vais anotando debajo. Le voy a dar un poco de cámara rápida para no cansaros con el montaje gráfico y así ya saltamos directamente al juego. Cuando ya está completa la partitura, que os la dejo también abajo para que os la podáis descargar, pues ya nos podemos venir al juego e ir haciéndolo. Esto es tan sencillo como ir uno a uno. Después de este vídeo también se subirá el vídeo completo de cómo hago esta partitura, entonces también lo tendréis por ahí. Pero bueno, para hacerlas es simplemente ir siguiendo las instrucciones, ¿no? Es decir, colocamos un bloque y luego su repetidor. Siempre además teniendo cuidado de si nos equivocamos, pues lo mejor es quitarlo y volver a colocar el bloque musical. Y el repetidor, bueno, lo vamos a poder cambiar. Podéis hacer toda la melodía seguida, pero entonces necesitáis ir siguiéndola para que no se pierda el sonido. Si no, pues vais girando cada cierta nota para aseguraros de que se escucha estéis más o menos donde estéis. Yo suelo dejar esta distancia de bloques, pero bueno, vosotros luego lo podéis adaptar al mundo en el que estéis y a la estructura en la que estéis haciendo la melodía. Eso sí, tened cuidado de que siempre el bloque de abajo sea de hierba, porque si no va a sonar diferente. Eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta cuando utilizamos los bloques musicales. Me gusta de vez en cuando ir testeando si va sonando bien, pero como esta partitura ya la he hecho hace un tiempo, pues tampoco lo voy a revisar mucho porque sé que más o menos vamos bien. Como es muy larga, si tenéis dudas o vais teniendo dudas de si va a sonar bien o no, siempre podéis eso, pues conectar un cachito de la partitura y ver si se escucha bien o no, porque luego a lo mejor detectar los errores nos resulta un poquito más complicado. Aquí no lo veis, pero aparte de la pantalla en la que estoy con el juego, tengo otra pantalla abierta con la partitura al lado para irlo montando en función de los golpes que hemos puesto que se deben colocar. Así que eso es lo que siempre os aconsejo cuando estamos trabajando con melodías dentro de Minecraft, ¿no? Que tengáis la melodía por un lado y Minecraft abierto por otro para que podáis ir viendo simultáneamente las dos partes. Y bueno, no os voy a hacer ver cada uno de los golpes que le vamos dando a los bloques musicales porque si no este vídeo va a quedar muy largo. Como os hago en los vídeos normales de esta saga, os pongo la cámara rápida ahora hasta que completemos la melodía.
A la última nota os recordáis que no hace falta ponerle redstone porque ahí ya se acaba el sonido. Así que luego ya nos podemos venir directamente al botón para comprobar qué tal suena la melodía. Y bueno, con esto ya hemos concluido este capítulo. Espero que os haya gustado y que ahora sepáis un poco el tiempo que lleva, ¿no? Hacer estos vídeos, que siempre estoy abierta a hacerlos, pero que como tanto me pedí, pues para que sepáis también que lleva un proceso detrás y que evidentemente hay algunas melodías que por tener demasiada amplitud entre su sonido más grave y el más agudo, pues no las puedo hacer en Minecraft. Y que luego hay otras pues que no suenan exactamente igual al final por los tics del juego y el delay que le puedo poner a los repetidores, simple y llanamente. Desde siempre ya sabéis que me habéis pedido muchos himnos de equipos, de fútbol, de países, pero si queréis pedir alguna banda sonora u otra cosa, también lo podemos intentar. Veis que Piratas del Caribe y Star Wars han sonado bastante bien. Así que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.